Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy súper emocionado de estar aquí otra vez con ustedes y, como siempre, traigo un tema que sé que les va a encantar, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos roba el corazón. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el mundo de Anne Ercel y Kerem Bürsin, pero no de cualquier manera, no señor. Hoy vamos a desvelar algo que Kerem ha dicho sobre Anne, algo que realmente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que van a escuchar es simplemente asombroso, algo que quizá no se imaginaban. Así que acomódense y agarren sus palomitas, porque este vídeo promete estar cargado de emoción, de chismes jugosos y, por supuesto, de mucho amor. Y hablando de amor, si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha olvidado, los invito a que se unan a esta gran familia dándole al botón de suscribirse. No se van a arrepentir. Aquí siempre tenemos lo último en noticias de farándula, de sus celebridades favoritas y, por supuesto, mucho contenido divertido. Así que sin más preámbulos vamos a descubrir juntos qué es eso tan increíble que Kerem Bürsin reveló sobre Anne Ercel. Bueno, vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Todos conocemos la magia que Anne Ercel y Kerem Bürsin desprenden juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Su química en Sen Kalkapm fue sencillamente algo que traspasó la pantalla y que nos enamoró a todos. Esa complicidad, esas miradas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero más allá de la serie, la relación entre Anne y Kerem siempre ha sido objeto de mucha curiosidad, de mucho interés. Y es que su conexión, esa manera tan natural que tienen de interactuar, es algo que no se ve todos los días. Y aquí es donde entra la declaración de Kerem que nos tiene a todos dando vueltas. Resulta que en una entrevista, no les voy a decir exactamente dónde para mantener un poco el misterio, Kerem fue preguntado por lo que más admiraba de Anne, algo que le pareciera simplemente fuera de serie. Y agárrense fuerte porque su respuesta nos dejó a todos sin palabras. No fue su belleza, que es innegable, tampoco su talento como actriz, que ya sabemos que es increíble. No, señores, lo que Kerem destacó de Anne fue algo mucho más profundo, algo que realmente nos revela la clase de persona que es. Según Kerem, lo más asombroso de Anne es su capacidad para irradiar luz, su bondad innata, esa manera que tiene de conectar con las personas, de hacerlas sentir especiales, de sacar lo mejor de cada uno. Dijo que Anne tiene una energía tan positiva, tan contagiosa, que es imposible no sentirse bien cuando estás cerca de ella. Y ojo, no lo dijo con palabras vacías, lo dijo con una convicción, con una admiración que realmente nos conmovió a todos. Esas palabras de Kerem no son simples halagos, son un reconocimiento genuino de la esencia de Anne, de su corazón puro. Es como si Kerem hubiera visto más allá de la actriz, más allá de la figura pública, y hubiera descubierto la joya que realmente es Anne Ercel. Imagínense la escena, Kerem hablando con esa pasión que lo caracteriza, con esa mirada sincera, describiendo cómo Anne ilumina cualquier espacio en el que se encuentra. Habló de su empatía, de cómo siempre está dispuesta a ayudar a los demás, de su capacidad para ver lo bueno en las personas. Y no solo lo dijo en esa entrevista, también se ha podido ver en diferentes ocasiones, en cómo se refiere a ella en redes sociales, en las entrevistas que han dado juntos, siempre destaca su gran corazón. Esto, mis queridos amigos, va más allá de lo que vemos en las revistas o en las pantallas. Es un testimonio de su humanidad, de su calidad como persona, y es una de las razones por las que tanta gente se ha enamorado de ella, no solo por su belleza, sino también por su alma. Y es que Kerem no es el único que ha destacado estas cualidades en Anne. Compañeros de trabajo, amigos, incluso fans que han tenido la oportunidad de conocerla, todos coinciden en que Anne tiene una luz especial, una calidez que te hace sentir como si la conocieras de toda la vida. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. Es una cualidad que nace de adentro, de una persona que realmente se preocupa por los demás. Y es que a veces nos dejamos llevar por la imagen que los medios proyectan de las celebridades, pero es importante recordar que detrás de cada estrella, hay una persona real, con virtudes, con defectos, pero sobre todo con un corazón. Y el de Anne, sin duda, es un corazón de oro. Y qué mejor ejemplo que las palabras de Kerem para demostrarnos esta faceta de Anne que a veces pasa desapercibida. Él, que la conoce de cerca, que ha compartido momentos increíbles con ella, puede dar fe de la persona excepcional que es Anne. Y es que la relación entre Anne y Kerem ha sido todo un viaje, ¿verdad? Desde ese flechazo en Sen Kalkapm hasta el día de hoy, hemos sido testigos de su crecimiento, tanto como pareja en la ficción como en la vida real. Esa conexión,
Sa química era palpable y no nos extraña que se haya convertido en un romance. Y aunque su relación amorosa no prosperó, la admiración y el cariño que se tienen sigue siendo evidente. Y esta revelación de Kerem, destacando la bondad y la luz de Ande, es una prueba más de ese respeto y ese afecto que se tienen. Es un recordatorio de que a veces las relaciones pueden transformarse, pero el amor y la admiración pueden perdurar. Y es que al final, lo que importa es que las personas que han compartido un pedazo de nuestra vida, que han dejado una huella en nuestro corazón, se lleven un pedacito nuestro para siempre. Y sin duda, Ande dejó una huella imborrable en el corazón de Kerem. Y eso se refleja en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada. Así que si pensabas que ya lo sabías todo sobre Ande, creo que esta revelación de Kerem te ha sorprendido, ¿verdad? Nos ha mostrado una nueva perspectiva, nos ha dejado ver la profundidad de su alma, y nos ha confirmado que además de ser una gran actriz, es una persona maravillosa. Y por supuesto, esto también nos habla muy bien de Kerem, de su capacidad para apreciar la belleza interior, de su sensibilidad. Porque al final, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y Kerem, al admirar a Ande por su bondad y su luz, también nos muestra una faceta de su personalidad que a muchos nos encanta. Y ahora, quiero que nos detengamos un momento y reflexionemos sobre algo. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la apariencia, por la fama, por los logros profesionales, y olvidamos mirar lo que realmente importa? ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por la imagen que proyectan en redes sociales o en los medios, sin detenernos a conocer su verdadera esencia? Creo que esta revelación de Kerem sobre Ande es una gran lección para todos nosotros. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a valorar la bondad, la empatía, la luz que irradian las personas. Nos recuerda que al final, lo que realmente importa es cómo nos tratamos unos a otros, cómo impactamos en la vida de quienes nos rodean. Y es que en un mundo tan superficial como el nuestro, es refrescante encontrar ejemplos de personas que se preocupan por el bienestar de los demás, que utilizan su fama para hacer el bien, que no se dejan cegar por el brillo del éxito. Y Ande sin duda es una de esas personas. Y Kerem, al reconocer y valorar estas cualidades en ella, nos da un ejemplo de cómo deberíamos ver a los demás, con ojos de amor, con ojos de empatía. Así que la próxima vez que te encuentres con una persona, intenta mirar más allá de la primera impresión, intenta descubrir su luz interior. Te sorprenderá la cantidad de personas maravillosas que hay a tu alrededor. Y por supuesto, no dejes de inspirarte en ejemplos como el de Ande Erçel, una persona que además de ser una gran actriz, es un ser humano excepcional. Y por supuesto Kerem por mostrarnos esta faceta de Ande. Y bueno, después de esta reflexión tan profunda, vamos a pasar a analizar un poquito más el impacto que ha tenido esta revelación. Porque, seamos sinceros, las palabras de Kerem no han pasado desapercibidas. Los fans de Ande y los de Kerem también han enloquecido en las redes sociales, comentando, compartiendo, expresando su emoción por estas hermosas palabras. Y es que al final, todos queremos ver a nuestros ídolos felices, realizados, y saber que están rodeados de personas que los valoran y los quieren de verdad. Y las palabras de Kerem, sin duda, han reforzado esa imagen de Ande como una persona querida y admirada por todos. Pero no solo los fans han reaccionado a esta revelación. También los medios de comunicación se han hecho eco de las palabras de Kerem, destacando la admiración y el cariño que se profesan. Y es que, como dije antes, la relación entre Ande y Kerem siempre ha sido objeto de mucho interés mediático, y esta nueva revelación no ha hecho más que alimentar esa curiosidad. Pero lo más importante de todo esto es que, más allá del impacto mediático, las palabras de Kerem han llegado al corazón de mucha gente. Han servido como un recordatorio de que lo más importante en la vida es el amor, la bondad, la empatía, y que la verdadera belleza se encuentra en el interior. Y eso, amigos míos, es algo que debemos llevar siempre con nosotros. Porque al final, la vida es un camino, un viaje en el que vamos conociendo a personas que nos marcan, que nos inspiran, que nos ayudan a crecer. Y la historia de Ande y Kerem, sin duda, es una de esas historias que nos deja una lección valiosa. Y ahora, antes de seguir con el vídeo, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que si les está gustando este contenido, si están disfrutando de este análisis tan profundo, no olviden darle al botón de me gusta, que me ayuda un montón. Y por supuesto, si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a esta gran comunidad de amantes de la farándula, de las celebridades y de los chismes jugosos. Aquí siempre tenemos algo interesante que compartir con ustedes.
Y también quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones sobre este tema. ¿Qué les ha parecido la revelación de Kerem? ¿Están de acuerdo con él en que lo más asombroso de Ande es su bondad y su luz interior? Los leo a todos con mucho cariño. Y ahora, sin más interrupciones, sigamos desgranando esta historia que nos tiene a todos con la boca abierta. Porque si pensaban que ya lo habíamos dicho todo, se equivocan aún hay más. Y es que al final, esta historia de Ande y Kerem, más allá de un romance en pantalla, es una historia de amistad, de respeto, de admiración mutua. Es una historia que nos enseña que las relaciones pueden evolucionar, que el amor puede transformarse, pero que la verdadera conexión, la que va más allá de lo físico, es la que perdura en el tiempo. Y es que en ocasiones, cuando las relaciones románticas terminan, es fácil caer en rencores, en reproches, pero Ande y Kerem nos han demostrado que no tiene por qué ser así. Nos han enseñado que se puede mantener una relación sana, basada en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Y eso, amigos míos, es algo que debemos aplaudir. Es un ejemplo de madurez, de inteligencia emocional, y de cómo se pueden gestionar las relaciones de una manera saludable. Y es que al final, las personas que han formado parte de nuestra vida, que han dejado una huella en nuestro corazón, merecen nuestro respeto y nuestro cariño. Y es que a veces nos perdemos en el drama, en el conflicto, y olvidamos que la vida es demasiado corta para guardar rencores. Y Ande y Kerem con su ejemplo nos invitan a soltar, a perdonar, a agradecer, y a seguir adelante con amor y con respeto. Así que si estás pasando por un momento difícil en una relación, recuerda la historia de Ande y Kerem, y piensa en cómo puedes transformar esa situación en algo positivo. Recuerda que siempre hay espacio para el amor, para el respeto, para la admiración, incluso después de que una relación romántica haya llegado a su fin. Y por supuesto, no dejes de inspirarte en el ejemplo de Ande y Kerem, una historia que nos deja un mensaje poderoso de amor, de respeto y de humanidad. Y bueno, mis queridos amigos, creo que hemos llegado al final de este vídeo que, sin duda, nos ha dejado a todos con el corazón lleno de emoción. Hemos analizado la revelación de Kerem sobre Ande, hemos reflexionado sobre la importancia de la bondad y la luz interior, y hemos aprendido una valiosa lección sobre el amor y el respeto en las relaciones. Y es que al final, la historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que lo más importante en la vida son las personas, las conexiones, los sentimientos que compartimos. Y que más allá de la fama, del éxito, de la apariencia, lo que realmente importa es la calidad humana, la bondad, la empatía. Y Ande sin duda es un ejemplo de todo esto. Una persona que irradia luz, que contagia alegría, y que además de ser una gran actriz, es un ser humano excepcional. Y Kerem, por supuesto, por mostrarnos esta faceta de Ande, por inspirarnos con sus palabras y por demostrarnos cómo se puede amar y respetar a alguien, incluso después de que una relación haya terminado. Así que, amigos míos, no olvidemos estas lecciones, y llevemos con nosotros esta reflexión tan profunda. Intentemos ver más allá de las apariencias, valorar la bondad, la empatía, y rodearnos de personas que nos hagan sentir bien, que nos inspiren, que nos ayuden a crecer. Y sobre todo, recordemos que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis tan profundo, y que se hayan llevado algo valioso para su vida. No olviden que aquí siempre tienen un espacio para compartir, para aprender, para entretenerse, y para conectar con otros amantes de la farándula y de las celebridades. Así que no se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de muchas sorpresas y mucha emoción. Y por supuesto, no olviden dejarme sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones sobre este tema. Quiero saber qué les ha parecido la revelación de Kerem, si están de acuerdo con él en que lo más asombroso de Ande es su bondad, y si les ha inspirado esta historia de amor y de respeto. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido, si les ha dejado una sonrisa en la cara, no olviden darle al botón de me gusta, que me ayuda un montón. Y compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que creen que les puede gustar esta historia. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a esta gran comunidad, que los recibe con los brazos abiertos. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.